Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Un gusto estar con ustedes interesados en esta temática de la estética del paisaje y en especial de la contaminación atmosférica. Como estamos viviendo en tiempos de la saturación de seminarios, coloquios en la red, opto a favor del formato de la conferencia libre, no de la ponencia académica escrita, como es la costumbre en nuestra disciplina, la historia del arte. También quiero mencionar que me permití cambiar el título de mi presentación, que originalmente era Cielos limpios y la estética del paisaje, a un título alternativo, Cielos contaminados y la ecoestética crítica del paisaje megalopolitano. Entonces voy a hablar más bien del color gris y no tanto del color azul, aunque el título de este evento se llama Por un cielo azul. Entonces inicio mi presentación. El título contiene la palabra estética. Es una palabra frecuentemente mal entendida como cosmética o estética. Para muchos es la definición normativa de la belleza, que es algo relativo porque muchas culturas diferentes del mundo en muchas épocas tienen otra noción de lo que es bello o feo. En mi discurso, en mi investigación, más bien me refiero a una definición de la estética de la aesthesis, según la filosofía griega antigua, como cognición sensorial. Y en esa lámina lo presento con una fotografía de las nubes, una fotografía amateur que yo hice, y al lado izquierdo una gráfica del siglo XVII de la filosofía de René Descartes, quien reflexionó sobre la cognición sensorial y pensaba en un modelo mecánico de cómo un estímulo visual genera una emoción, una cognición. Hoy en día la neurología, las neurociencias saben que es un proceso muy complejo, no lineal en las redes neuronales y, digamos, el impacto de la percepción visual es muy importante según estas investigaciones neurológicas. Y de eso voy a hablar, como la imagen del cielo contaminado, es una fuente del conocimiento y también una inspiración para la acción, por ejemplo, la preservación ambiental o la lucha contra el cambio climático. Menciono eso porque las ciencias, como se hacen en el Centro de las Ciencias de la Atmósfera y en otros institutos de la UNAM en el mundo, operan con esquemas de mucha abstracción, como lo presento aquí, el mapa mundial de emisiones, un mapa del año 2002, dióxido de carbono, donde se ve como los diferentes países, como Estados Unidos en primer lugar, generan emisiones que afectan todo el globo. Aún hay documentaciones de las investigaciones científicas más abstractas como fórmulas químicas, etcétera. Frente a esta abstracción a veces no entendible para los no expertos y no comunicable, está la imagen. Mi material de trabajo en el Instituto de Investigaciones Estéticas, en mis estudios sobre, digamos, la construcción, distribución y recepción de imágenes. Aquí tenemos un panorama de la Ciudad de México y detrás de esa fotografía también amateur hay un esquema visual. Un esquema visual que conocemos ya de la pintura del paisaje del siglo XIX, pero hoy en día es un paisaje donde vemos como tres zonas: la urbanización, la hiperurbanización, una densa alfombra de hiperurbanización, una capa de smog y una silueta de las montañas que en la vida cotidiana raramente vemos por el alto grado de contaminación atmosférica. Entonces es una fotografía que nos hace pensar, reflexionar
sobre la condición ambiental en que estamos viviendo los habitantes de la megaciudad de México y también de muchas otras megaciudades en el mundo. También existe la dimensión poética del debate sobre la contaminación atmosférica. Entonces aquí pongo en la pantalla un fragmento de un poema de Octavio Paz, Camino sin avanzar. Estoy rodeado de ciudad, me falta aire. Los versos de Octavio Paz, famoso poeta mexicano, también nos abren una dimensión diferente de la comprensión de la temática y surgen además interesantes sinergias epistémicas entre la percepción visual de la imagen y la lectura de una poesía. De hecho, es una noción en la literatura mexicana desde Alexander von Humboldt, luego Alfonso Reyes, hasta la famosa novela de Carlos Fuentes, que México era la región más transparente del aire y hoy un escenario catastrófico. Entonces hablamos de una memoria también, la memoria del cielo. El cielo en sí, y eso saben explicar los expertos del Centro de las Ciencias de la Atmósfera, es como un gran depósito, un archivo de la contaminación de nosotros, de la humanidad a lo largo de muchos años. Y esa memoria también se expresa a partir del Homo sapiens, cuando el Homo sapiens empieza a representar su mundo con dibujos, luego con pinturas rupestres, empieza como una historia visual, una historia de las imágenes que representan la contaminación del cielo que todavía muchos ven a nivel kitsch como cielito lindo. Y presento aquí, digamos, un cuadro del pintor, el famoso pintor José María Velasco, de Temascalcingo, Estado de México, un pintor con importancia mundial, el pintor del Porfiriato, sus cuadros expuestos en las exposiciones mundiales en Filadelfia, en otros lugares, etcétera. Todos conocemos a José María Velasco, sus grandes panoramas en el Munal, y hay muchos estudios sobre José María Velasco, sus pinturas. Lo que aquí expongo y lo que yo hago, también esas pinturas sirven como una fuente del conocimiento ambiental, de la historia ambiental de la ciudad y del Valle de México. Aquí una vista del Valle de México. Entonces, el detalle que presento aquí al lado derecho demuestra ya en 1901, entonces antes de la era del automóvil, pero ya en la era del tren, y también en la era de la temprana industrialización de textiles, etcétera, en Ciudad de México, vemos las primeras huellas de la contaminación atmosférica que hoy en día, como sabemos y como hemos visto en las imágenes anteriores, alcanza un grado catastrófico. También esas vistas demuestran cómo el ser humano, el colono, altera el paisaje, la desecación brutal del Valle de México, la desecación de los lagos. Vemos en el cuadro los últimos restos de superficies acuáticos, elemento muy importante, factor muy importante para la crisis climática en la Ciudad de México. Vemos también en el cuadro de Velasco, al fondo, la famosa silueta de los volcanes. Volcanes son fuente de contaminación natural. Entonces es un tema importante en México, en Japón, en Indonesia, en Hawái, en todos esos países con mucha presencia volcánica, que la erupción de un volcán emite toneladas de elementos tóxicos, aerosoles, a la atmósfera y luego esos elementos circulan en la atmósfera, se distribuyen. Entonces, otra vez, el aire, la atmósfera es como un archivo de
volcanes. Les presento un caso de esa contaminación natural que ha sido un caso muy drástico y ha sido estudiado por la historia ambiental. La famosa erupción del volcán Tambora en Indonesia en 1815, que era de tal magnitud que generó o alteró el sistema climático en muchas partes del mundo. Entonces, ese estudio de un historiador ambiental alemán de cientos de páginas explica cómo este evento natural, esa catástrofe natural, alteró, digamos, el clima, por ejemplo, en Europa, generó malas cosechas, hambre, crisis políticas, porque en esos momentos de las crisis también se cuestiona el sistema político, algo que se conoce en México, por ejemplo, en tiempos de los sismos, está cuestionado el sistema político si funciona o no. Entonces, impresionante leer ese libro y ver el alcance de esta erupción volcánica, de una contaminación natural del cielo. Y es algo que se refleja también en la pintura contemporánea de esta erupción volcánica. Como vemos aquí en una pintura del romanticismo alemán, donde, digamos, según los testigos que estuve leyendo de la época, muchos se preguntaron por qué el cielo tiene colores tan raros. Entonces, pintores del romanticismo alemán produjeron esos panoramas aquí de ciudades y paisajes con esos colores muy raros del cielo. El cielo oscureció, entonces a veces no se metió el sol y la gente se quedó en una depresión, y ese espíritu de la pintura del romanticismo alemán capta ese momento, esos momentos que se prolongaron durante casi un año. Uno de los casos más famosos es la pintura del pintor Caspar David Friedrich. Aquí, digamos, también pintó con los rayos casi una forma, digamos, de la irradiación solar divina, esos colores que para Alemania eran muy raros, naranja, rosa, casi hubiera dicho rosa mexicano. Entonces, colores muy raros que generaron mucha inestabilidad emocional a la gente, y claro, a nivel práctico también por la oscuridad hubo mucha lluvia, malas cosechas, muchas crisis, emigración y todos esos problemas relacionados. Hay toda una investigación de historiadores del arte junto con científicos que, por ejemplo, pueden analizar el grado de contaminación por el tipo de los cielos representados en la pintura. Obviamente no es una fotografía, no una representación fotográfica, sino una composición artística, pero deja ver, digamos, ciertos niveles de contaminación. Entonces la imagen es como un documento, obviamente es algo más. Aquí la vista de la mujer, la vista contemplativa, vista de espalda al paisaje, la vista contemplativa, hacia un futuro tal vez incierto, pero digamos también sirven como documentos. Y si menciono, digamos, que esa erupción del volcán Tambora generó crisis políticas, caídas de sistemas, el cuestionamiento de la monarquía, etcétera, que no reaccionó bien, que no tuvo buena administración en tiempos de crisis, me refiero a un aspecto de la iconografía política del cielo, de la contaminación atmosférica. Política viene de la palabra griega polis, es decir, la expresión esencial de la política es la configuración de la ciudad. Hoy en día, o digamos más bien a partir más bien de mitades del siglo XX, con antecedentes a inicios del siglo XX, es la forma suburbana estadounidense. Aquí tenemos una fotografía X que saqué de la red de un suburb en los Estados Unidos, una forma
espacial típica para los estadounidenses con el cielo azul. Es una fotografía que usan y abusan aquellos, especialmente en Estados Unidos, que niegan el cambio climático. Nos sabemos que la industria financia, hasta compra científicos, compra periodistas para negar el cambio climático hecho por nosotros los seres humanos. Y la imagen es que es la escena idílica del suburbio estadounidense con el cielo azul. Obviamente, si vamos al fondo de este concepto y de esta imagen, sabemos que esa forma del hábitat, con la ocupación de los terrenos, con el desgaste también de los terrenos, con el desgaste energético por las malas construcciones, es un factor determinante de la contaminación atmosférica. Siempre recuerdo a mis estudiantes de arquitectura que la producción y demolición de arquitectura genera un 50% de la contaminación atmosférica del mundo. Entonces es una imagen, digamos, ideológica también. La contraimagen es esa. Aquí les muestro el famoso libro de Al Gore, entonces vicepresidente de Estados Unidos, y luego fracasó en su intento de ocupar la presidencia por un fraude electoral con Bush, etcétera, etcétera, y se puso a promover, digamos, la crítica del cambio climático en su famoso producto, digamos, una serie de ponencias, de conferencias, una película y un libro, The Inconvenient Truth, de 2006, en un año que en la historia ambiental era muy destacado por, digamos, más bien el año anterior, por Katrina en Estados Unidos, por inundaciones en Asia, etcétera, con muchas crisis climáticas en el mundo. Entonces, él pone en la agenda nuestra responsabilidad como seres humanos para la contaminación. Y en el libro, por ejemplo, aparecen esas fotografías panorámicas de la inundación de New Orleans por Katrina, y la representación de México en el libro es el borde poniente, es decir, un depósito grande de basura que también genera, digamos, contaminación atmosférica por el metano. Es otra, digamos, forma de representar la temática. Hay muchos esquemas visuales y aquí demuestro son como contraimágenes a la negación del cambio climático. Son imágenes políticas. Y aquí pongo otras fotos de esa categoría. Las vistas aquí al lado izquierdo de la Ciudad de México o al lado derecho de la ciudad de Beijing, ambas capitales, ambas megalópolis con unos 20 millones de habitantes, con diferentes conceptos políticos. Ambas son como monstruos energéticos. Uno puede imaginar qué es detrás de esta iluminación, qué es detrás también de esta interminable congestión vial. En Beijing, por ejemplo, la fotografía al lado derecho, yo la tomé en un congreso cuando nos llevaron de un lado a otro. Estuvimos horas en un camión viendo esas escenas distópicas. Entonces, esos son no solamente imágenes catastróficas, son imágenes políticas que demuestran la condición de la ciudad, la condición ambiental, un tema político. Y detrás, obviamente, ya lo mencioné, hay un concepto energético que, digamos, se basa en el principio de gastar más de lo que tenemos y en un principio de la contaminación. Entonces, toda esta urbanización está cercanamente relacionado con el exceso del uso energético y con, digamos, un uso irresponsable de las energías, especialmente de las energías fósiles y la industrialización. Es un tema que no es de nuestra época, sino tiene, digamos, antecedentes o los inicios con la industrialización en Inglaterra a partir de mediados del siglo XVIII. Y aquí pongo una ilustración, una de miles de gráficas de la época del siglo XIX, junto con una
cita del crítico de arte y arquitectura John Ruskin, muy famoso inglés. Él habló de esa contaminación, de esa alteración drástica del hábitat humano en esas ciudades densas industriales. Habló de la oscuridad diabólica de Manchester. Manchester era como una de las ciudades principales de la industrialización, de la industria textil, y eso es el ambiente, ese es como ¿cómo se llama? El efecto de la modernización, de la industrialización, que aumenta el grado de contaminación, con eso aumenta el grado de mortalidad y bajan considerablemente las condiciones digamos, de la vida. Es un tema que ha trabajado también Friedrich Engels. Y aquí hago un anuncio. Friedrich Engels, el famoso teórico, ideólogo, empresario también y autor, cumple 200 años en este año, en noviembre, y vamos a hacer un coloquio académico sobre su herencia, en especial sobre su libro La situación de la clase obrera en Inglaterra, que salió hace 175 años. Si quieren más información, pueden consultar mi página y una ponencia, una conferencia que he presentado sobre esta temática. Nada más para recordar que el libro de Engels, que representa, digamos, que documenta la miseria de la condición de la clase obrera, la miseria urbana, escribió un clásico de la sociología urbana que tiene tristemente una actualidad hasta hoy, cuando vemos cómo viven los pobres en México, en Sao Paulo, en Mumbai, en Yakarta, etcétera, etcétera. En nuestra temática es muy interesante cómo Engels cuidadosamente, detalladamente describe cómo, por ejemplo, el aire contaminado por las emisiones pinta los ladrillos de las casas negro. Y también menciona las emisiones de la basura al aire libre, los fecales en la calle, etcétera, todo eso que generan condiciones insalubres y con eso también enfermedades, epidemias como cólera. Entonces, eso también es parte del aspecto político del cielo, de la contaminación del cielo. Otro aspecto es tal vez un poco inesperado, es el cielo como espectáculo. Es un tema muy amplio y entonces brevemente voy aquí a hablar de una época, el barroco, los siglos XVI, XVIII, cuando los pintores en muchas iglesias, en las pinturas, se dedicaron a pintar formaciones de nubes como una esfera divina, donde aparecen y desaparecen los ángeles, los santos, etcétera. Era un truco de la pintura ilusionista para hacer una transición entre la esfera terrestre y la esfera divina. Entonces, el cielo es también un aspecto, digamos, lúdico, es divino, es una esfera de ilusiones, etcétera, y es un motivo presente en la actualidad del barroco, un tema que yo he trabajado con colegas de Australia, de Canadá, etcétera, etcétera. La actualidad del barroco en el siglo XXI, cómo se manifiesta en la industria de la ilusión, por ejemplo, en Las Vegas. Aquí presento digamos, una fotografía de Las Vegas, esa ciudad artificial en el desierto urbano. Aquí vemos un cielo azul, pero claro, los expertos en las ciencias de la atmósfera saben que también ese cielo azul es lleno de elementos tóxicos, porque todo el concepto energético de Las Vegas se basa en un desgaste enorme de energía y de emisiones en alto grado, todo eso en una escena artificial en el desierto con palmeras que requieren mucho agua, entonces todo el ecosistema alrededor de Las Vegas está muy dañado, y aquí está la ilusión del cielo azul, que es una ilusión falsa porque también Las Vegas es un producto ciudad con clara no sustentabilidad. Y en esos estudios estoy desarrollando la hipótesis que es un ejemplo
de la autodestrucción lúdica que se refleja también en las atmósferas neobarrocas. Es algo que he trabajado en el libro que publiqué en 2017, Epidemias Visuales, que en paréntesis tiene cierta actualidad en tiempos de la pandemia, donde tengo todo un capítulo donde explico cómo, digamos, las atmósferas visuales, como la contaminación visual, su representación en la imagen urbana, en la imagen, en la representación, en la pintura, en la fotografía, también es una fuente del conocimiento ambiental crítico. En el libro se trata de la transferencia de los modelos de Las Vegas a Ciudad de México y también el manejo claramente y extremadamente no sustentable de Las Vegas se está copiando en Ciudad de México. Entonces, para terminar, porque no quiero, digamos, prolongar tanto esta charla, después de un día largo para muchos, el cielo, digamos, es un espectáculo. En el caso de Las Vegas, he demostrado que es un espectáculo de autodestrucción, pero también la contaminación que estamos sufriendo, por ejemplo, en Ciudad de México, que no es la ciudad más contaminada del planeta, son más bien las ciudades en Rusia, en China, en India, pero es bastante fuerte la contaminación aquí también. Entonces, la configuración de las nubes por los aerosoles tóxicos, son fenómenos muy interesantes. Los colores que pintó Caspar David Friedrich en la pintura del romanticismo son algo muy atractivo y tienen que ver con la composición química de los aerosoles, y aquí junto con el viento surge a veces una estética de la complejidad, tema que a mí me fascina personalmente mucho. Tengo un archivo de miles de fotografías del cielo y veo, digamos, las tipologías. Sabemos que la nube tiene una estabilidad de forma en un promedio de 15 minutos. Entonces estamos viviendo en una ciudad como la Ciudad de México casi completamente descompuesta en términos ambientales y también tristemente en sociales y culturales. Y el cielo arriba nos ofrece un espectáculo con mucha diversidad en formas efímeros. Entonces también la contaminación, tan paradoja como suena, es un espectáculo visual, genera espectáculos visuales muy interesantes, no solamente la capa gris densa del smog, sino también esas configuraciones de alta complejidad, muy difíciles de describir, que son parte de nuestra imagen urbana y del paisaje en la actualidad, en un planeta en tiempos del antropoceno, con un claro balance negativo para una carga del futuro por el mal manejo de los recursos. Bueno, eso es algo de mis investigaciones ecoestéticas. Si les interesa, pueden consultar mi página, donde hay frecuentemente actualizaciones, y también mis textos en academia. También menciono aquí, tengo un programa de servicio social sobre la geoestética del paisaje y de la arquitectura. Erika lo mencionó al inicio, estoy colaborando con el Geoparque Comarca Minera, y es una gran fascinación para mí establecer el diálogo desde mi punto de vista de las investigaciones estéticas con los colegas de geofísica y ciencias de la atmósfera. Muchas gracias.